Basta, por favor, basta de todas las operaciones sistemáticas, constantes, perseverantes de prensa, toda hora. Es una cosa que, miren, deteriora, destruye, aniquila la voluntad de aún aquel que quiere estar anoticiado, informado, al día, pero recibe directamente. ¿Qué es lo que recibe? No recibe información, recibe distorsión, bajada de línea que no tienen incluso ninguna originalidad. Encuestas truchas, a montones. Yo creo que las encuestas las hacen entre los familiares, o quizá entre algunos vecinos, con los cuales no estén enemistados o no estén enfrentados. Van preparando el terreno para lo que se viene el próximo año. Estamos en la isla. ¿Isla de qué? En medio del quilombo que es el país, estamos en la isla. Y en una isla también, como se presenta a veces como un lugar ideal para vivir, para compartir, para soñar, para también hacer política de una manera franca, honesta, limpia, todo entrecomillado, ¿eh? Todo entrecomillado, no estoy haciendo ninguna adjetivación a propósito. Una dirigente gremial a la que tratan de eliminar como tal, quitándole los fueros para echarla, la secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores de Salud, Estela Jiménez. ¿Es así? Así es, así la es. Quieren echar a la mierda directamente. Exactamente. Porque el resto es, usted donde está, no está en ese lugar. No, yo estoy trabajando en el Hospital de Niños y en el 2013 tuvimos acciones de protesta, asambleas, porque no teníamos insumos. No teníamos nada, no había morfina para los oncológicos. O sea, estamos hablando de nos faltaba lo básico. Bajábamos nosotros con las compañeras a la puerta de la guardia esperando ambulancias que trajeran pacientes para que nos dieran un par de sachets de sueros para nosotros diluir la medicación y administrar a los pacientes que teníamos adentro del hospital. Ese tipo de situaciones vivíamos adentro del hospital. Empezamos con las asambleas. Lo que se logró con esas medidas de fuerza fue que los directores de los hospitales no manejaran más los presupuestos para comprar los insumos, sino que los compre el área central y después los distribuya a los hospitales. Nunca más nos faltaron los insumos como en aquella época. Pero bueno, al ministro de Salud de ahora, porque es Cardoso el que inicia con Schiaretti, no les gustó aquella acción en el 2013, entonces no hicimos nada que no fuera amparado bajo la ley. Y bueno, ahora quieren mis fueros para poder despedirme. ¿Usted tiene una mínima confianza en la justicia de Córdoba? Pues yo no la tengo. Por eso le pregunto a usted si usted tiene una mínima. Parto de esta premisa. Yo no la tengo. Mire, nosotros sabemos que hasta cierta instancia podemos confiar. Hasta ciertas instancias. Pero como ellos van a seguir apelando, por más que ganemos en la primera instancia, y al TSJ obviamente no responde siempre el poder. Esa es una dependencia directamente vinculada al poder político local. Pero aparte, no tendríamos que haber llegado nunca a este juicio porque hay una causa penal, ¿sabe? Paralela había una causa penal en aquel entonces. ¿Paralela hay una causa penal? Claro. ¿No resuelta? No, y la quisieron elevar a juicio, el fiscal Caballero. Y ya no está más Caballero. Bueno, por suerte. Porque ¿qué le dijo el juez? Que juez? Caballero no tenía nada. No, es que el juez le dice, mira, para elevarlo a juicio tenés que presentarme pruebas de que hay un delito. Hasta ahora no hay delito. Le digo yo eso de que Caballero no tiene nada, bueno. Porque hace muchos años atrás, en un programa televisivo, yo le dije huevos Caballero, porque no tenía para enfrentar a una figura de renombre de aquel entonces, cuya carrera terminó con motivo de haber sido descubierto en un acto de carácter ilegal. ¿Avanza la libertad, Abelardo Lozano? Sí, por supuesto. ¿Qué libertad avanza? La libertad de La libertad de aniquilar el Banco Central, la libertad de terminar con los sueldos de los trabajadores. No. El Banco Central, no necesitamos tener un Banco Central para manejar la inflación. Hasta ahora el Banco Central la manejó mal. ¿Nosotros qué pretendemos? Pretendemos dolarizar la economía argentina y por lo tanto no necesitamos tener un Banco Central como el que hoy tenemos. ¿Avanza la libertad para que...? No, la libertad avanza somos nosotros. Libertad avanza. Bueno,
lo uno o lo otro, Bueno. para que los estudiantes universitarios tengan que pagar cualquiera sea la universidad donde estudien. No, tampoco decimos que van a tener que pagar todos. Todos los estudiantes no van a tener que pagar como Le usted nos explico a la dice. gente, no le hice ninguna presentación. Lozano está identificado con Javier Milei. Exactamente, con Javier Milei. No es así como usted dice. Lo que queremos es organizar el país. No lo dije yo, lo he oído. No, bueno. Es un lema que usted me ha dicho directamente y yo le contesto como es. No es así como usted dice. Y nosotros lo que buscamos es, partiendo de una dolarización de la economía, ¿cierto? Buscar estabilizarla y disminuir la inflación hasta límites. La dolarización es innegociable. Innegociable. Y a partir de allí, perdón porque lo interrumpí. Sí, diga. No. Y después, por supuesto, la flexibilización laboral y todas las otras instancias que nosotros pretendemos aplicar en el país. Pero por ejemplo, usted recién dijo que no va a haber sueldo, no sé qué otra cosa me dijo, que no es así como usted lo está diciendo. Se reducirán enormemente los salarios, faltará, digo yo, en ese universo de Milei, faltará el trabajo. Sobrará el trabajo. Cuando usted tenga flexibilización laboral, todos los que ahora no contratan gente por la cantidad de normas que implica tomarlos, los van a volver a tomar. Yo me dedico a la actividad privada en toda la vida, he hecho eso nomás. No me he dedicado mucho a la política, o sea, me dedico a lo privado, y en lo privado no podemos tomar empleados porque tenemos miles de normas que nos perjudican. Si nosotros tuviéramos una flexibilidad laboral que implique un convenio como el de la UOCRA, si todas las actividades tuvieran convenios similares a los de la UOCRA, nosotros podríamos tomar empleados, porque un juicio laboral que se hace a una pyme, funde la pyme. Funde la pyme. Entonces, en vez de ese empleador poder dar 3, 4, 5 empleos, tiene que tener uno. Y el día que ese empleado, por cualquier causa, le inicie un juicio, tiene que cerrar la pyme. Sergio Ortiz del Partido de la Liberación frente a este universo maravilloso que acaba de plantear Lozano. Que ojalá se concrete algún día, pero que es bastante irreal, al menos desde mi posición. No, ojalá que no se concrete nunca. Y creo que las luchas del pueblo argentino y de los trabajadores en particular de los últimos años han ido de punta contra ese tipo de modelos, ¿no? O sea, dime de lo que presumes y te diré lo que careces. Presumen de la libertad y en realidad lo que hacen la apología es del capital, e inclusive ni siquiera del capital nacional, sino dólar mediante. No sé por qué no reemplazamos la bandera argentina por la bandera de la barra y las estrellas. No sé, un país que merezca llamarse tal debe tener sus leyes, debe tener su moneda, su banco central. Por supuesto, un gobierno en línea con esos preceptos, digamos, históricos y concretos, que defienda las conquistas de los trabajadores. Este Milei es un fascista, no es libertad, es la libertad de hacer polvo los convenios laborales, de destruir el Banco Central, de destruir los convenios, el salario, las condiciones de trabajo. La Argentina últimamente viene bastante mal en ese sentido, 37,3% de pobreza, un salario que no alcanza, una canasta básica total de 89.000 pesos, que deja mucha gente no solamente sin casa, sin trabajo, sino sin poder tener las 4 comidas diarias. ¿Y eso lo hizo pero Milei? Ese tipo de recetas, ese tipo de recetas de Milei ya se aplicaron en la Argentina, señor. Bueno, porque la dolarización que usted propone, en cierto modo, es el 1 a 1 de Cavallo. Cavallo es el líder de ustedes. Detrás de Milei está Cavallo, viejo. No, es dolarización. Está toda esa caterva de derecha, reaccionaria. Y en definitiva son la reserva de lo que fue, digamos, Cavallo en su tiempo, en definitiva de la Rúa lo trajo a Cavallo y de Macri. Suerte que dijiste los pobres, suerte que dijiste, si seguimos el ritmo que vamos y como lo seguimos haciendo todos los años, vamos a tener 100% de pobres. Ahora Cavallo, los únicos ricos son quienes. Con Cavallo, querido, con Cavallo, sí. Y no estoy haciendo la apología, obviamente el 37,3% de pobreza, había 50% de pobreza. ¿Con Cavallo? Sí, señor, con Cavallo en el gobierno desde la Rúa, porque Cavallo estuvo con los milicos.
Cavallo estuvo con los milicos del Banco Central. ¿O no? Estatizó la deuda externa privada. ¿Pero estuvo con Menem o no? Estuvo con Menem y estuvo con De la Rúa. Y estuvo con De la Rúa. Y hoy está en esa misma onda de ustedes. La misma onda de los capos de la Unión Industrial Argentina, de los Techín y demás, que repiten ese verso tuyo. Si lo de hubieran que, dejado bueno, seguir, no hubiera se hecho crea cosas. trabajo porque hay muchas conquistas, muchos sindicatos. Ustedes quieren destruir esas pocas conquistas que tiene el movimiento obrero. Hoy no hay más del 50% de trabajo informal. Hoy hay. A esa gente le tenés que encontrar una solución. Vos seguís Pero lo mismo. ustedes no Convenio hablan en colectivo, nombre de son esos dos los del convenio trabajadores. colectivo. Ustedes lo que quieren es que esas patronales, como ya empezó desgraciadamente el gobierno actual, en el caso del campo y otros rubros ¿Cómo más. el gobierno actual? Sí, el gobierno es de actual, Milei. el gobierno actual, en el caso de trabajadores justicialista. rurales, de la construcción, Pero es en justicialista. gastronómicos ¿Estás y otros. confundiendo? Cállate, por favor, déjame hablar. En varios de esos rubros, el gobierno actual permite que las patronales le paguen a sus trabajadores en condiciones de flexibilización, en parte con el plan potencial trabajo y otra parte para ellos. Pero las 8, 10 o 12 horas que trabajan para ellos. Eso es lo que ustedes quieren. qué gobierno Más es del que me explotación. hablas? Gregorio Hernández Maqueda, presidente de la coalición cívica e integrante de Juntos por el Cambio. ¿Siguen siendo todavía integrantes de Juntos por el Cambio? Sí, por supuesto. No corren ningún peligro de desintegrarse Juntos por el Cambio, porque veo que hay tantos candidatos, tantas líneas, tantos proyectos, o esos proyectos coinciden. ¿Corre peligro la República con Milei? Bueno, nosotros estamos en la posición del centro liberal, que creemos que es lo que más fiel refleja nuestra Constitución de 1853. Perdón, una Sí. aclaración, antes de avanzar. El centro liberal parece ser una toma de distancia con respecto al universo de Lozano. Bueno, yo por Abelardo tengo cariño, una gran relación, lo respeto, lo valoro, pero estamos en este momento en espacios políticos distintos. Yo creo que el populismo de izquierda viene gobernando el país desde hace muchísimo y es catastrófico el saldo social. Recién Sergio citaba las cifras de pobreza y de la canasta básica, 90 lucas por mes para no ser pobre. Ese es el resultado del peronismo. No le quitemos el nombre. Ese es el resultado del peronismo y del populismo de izquierda, del chavismo y de todas esas ideas que han llevado a la Argentina al desastre más absoluto. Después está nuestra propuesta, que es la de volver a cumplir la Constitución, que básicamente te dice que no es el Estado el que ahora te tiene que tirar 18 lucas, tirar 6 lucas. No, porque eso después vuelve la factura con la inflación. El modelo tiene que ser de que vos puedas trabajar, acumular riqueza, ahorrar y de ahí generar condiciones para dar trabajo y que la gente pueda salir genuinamente de la pobreza, pero por producto de su esfuerzo y de su trabajo y no porque el gobierno te tira guita, te tira algún contrato. Entonces, ahora, y esto también lo quiero decir, Milei tiene que parar de mentir. Porque Milei miente. Y la mentira y la violencia también tiene mucha violencia verbal, porque la violencia no es solo violencia física. Tiene que parar de mentir porque tiene que dejar de decir que, por ejemplo, la coalición cívica o Juntos por el Cambio somos socialistas. Porque la coalición cívica somos los que votamos en contra de todas las expropiaciones en época de Cristina Kirchner y los que defendimos la República, la justicia, la lucha contra la corrupción cuando Milei no se sabe dónde estaba. Entonces, el populismo de derecha puede ser tanto más peligroso que el populismo de izquierda, porque los dos extremos se potencian y se buscan entre sí. Ahora, la inmensa mayoría de los argentinos no están ni con el populismo de izquierda ni con el populismo de derecha, sino están con los valores republicanos y decentes, y por eso arrasamos en la última elección en todo el país. Juntos por el Cambio en noviembre ganó en todo el país. Sacó más de 10 puntos que todo el peronismo unido, cosa que no pasaba. Ahora bien, ¿eso quiere decir que yo estoy en contra del diagnóstico económico de Abelardo, de Milei? No, para nada. Por supuesto que en eso compartimos. Y por supuesto que yo considero que hasta ahora Al su compartir presencia... eso, ¿no pueden llegar a converger después? Miren, lo que pasa es que hay que converger sobre un programa, no sobre la base de personas. Hay que converger sobre un programa. En ese sentido, yo creo que se pueden llegar a muchos consensos, no tengo ninguna duda. Ahora, no se puede ser funcional a la estrategia de la vicepresidenta, que yo creo que tiene que ser destituida por juicio político, y de hecho lo estamos planteando en el Congreso porque está cometiendo una serie de delitos que no tienen nombre, un alzamiento contra la Constitución. La vicepresidenta lo que busca es destruir todo para salvarse ella, porque con una república seria, ella tiene que estar presa.
Entonces, ella busca destruir todas las instituciones. ¿Para qué? Para confrontar con el otro extremo, que puede ser el populismo de derecha. Ya voy a volver sobre si eso es un requisito indispensable para salvar a la República, que la vicepresidenta esté presa, porque, por ejemplo, entre otros, Javier Milei guarda un silencio muy extraño y sugestivo sobre la vicepresidenta. Y el movimiento obrero no lo veo protagonista, ni activo, ni decisivo, ni tomando posiciones frontales de lucha en un momento en el que está amenazado su salario, está amenazada su libertad y está amenazado su actividad. Bueno, mis compañeros de lo que es el gremio donde estoy yo, que es UTS, sí, ellos están activos. Los otros gremios, bueno, cada uno, soy mujer también, hay que ver. Somos una de las pocas mujeres, con Irina hemos sido que estamos en los gremios. Tenemos un montón de discriminaciones adentro de los gremios. Y adentro, movimiento obrero discriminador de mujeres. Sí, muchas veces. Muchas veces. ¿Sabes las veces que hay que pelear hasta para subirse al palco y que no, a ganar los lugares? No es tan fácil. Eso mínimo, subirse a un palco hasta también eso, es sí, materia de discriminación. Todo eso cuesta, todo eso se lo tiene que ganar uno y a veces las mujeres somos más a mí, yo siempre peleo de igual a igual, ¿no? En las enfrentaciones que tenemos, pero el movimiento obrero supongo que debe estar preocupado por recuperar el salario. Supongo que si no importa mi condición de cómo la justicia quiere ir contra mis derechos, supongo que se debe estar enfocando en eso, en recuperar el salario del resto de los trabajadores. Porque si no, ¿para qué está un movimiento obrero? ¿Y usted advierte que hay posibilidades sin movilización de recuperar el trabajo con los índices de inflación? Yo siempre creo que los gremios tenemos que tener cada uno nuestras propias ideologías, como cada integrante de los gremios, pero debemos ser independientes especialmente de los gobiernos de turno, para poder realmente defender los derechos del trabajador y no estarle cuidando el traste al político que está de turno en ese lugar. Ustedes tienen un encuentro el día del sábado, en Mendoza. Sí, el día sábado en Mendoza se hace otro encuentro. ¿Es la primera vez que hace un encuentro nacional? No, lo hicimos en Córdoba hace... No, eso fue un encuentro local. No, hacemos encuentros locales en donde la dirigencia de todo el país concurre y se hacen debates y encuentros, además del acto central, que es el acto local, como dice usted. Este es el último acto que se hace en el interior y los próximos ya se hacen en el conurbano. Se van a empezar a hacer. ¿Cuál es el presupuesto, en definitiva, que hace acercar a jóvenes muy, yo creo que desinformados, otros desesperados, otros desocupados? Hay toda una cantidad de y muchos muy cultos, ¿eh? Y muchos muy cultos. Muy cultos. Yo me he sorprendido el nivel intelectual y de conocimientos que tienen muchísimo del espacio liberal. Y te lo digo sinceramente, no lo digo por otra causa que me sorprendió. Al decir culto quiere decir informados. Informados, estudiosos. Porque el concepto de cultura de capacitación, de una alta capacitación. Muchísimos de los que no se están yendo del país, que se está yendo la mayoría, muchísimos de esos que se quieren quedar están con nosotros. Porque quieren quedarse acá, trabajar acá, y lograr un salario digno acá, para todos, no para algunos, porque ahora tienen salarios dignos algunos gremios con poder de movilización, que te rompen todo, te paran todo, y como hablamos hace un rato, Aerolíneas Argentinas, esos tipos tienen altos ingresos, y todos los otros jóvenes que se quieran desarrollar tienen ingresos mínimos. Nosotros tenemos que anular eso, ese gasto público desenfrenado hay que anularlo, no se puede gastar más de lo que se gana. Hoy hay que ganar más de 90.000 por lo menos. Por lo menos. Nosotros ahora con la inflación galopante y bestial que tenemos no sabemos cuánto tiene que ganar alguien para vivir. Porque vos decís 90 y una familia con 90 se muere de hambre en muchos casos. En el conurbano, cuando vivís lejos, tenés grandes distancias y todo. Nosotros, ¿qué decimos? Dale libertad de trabajo. Buscar la libertad personal, el desarrollo personal, basta de impuestos dementes, a la riqueza esperada, a la no esperada, a la inesperada. Son manotones de ahogados, de locos, de dementes que destruyen la industria y la economía. A todos. Vos ganaste, usted mismo gana 2 pesos, lo pudo ahorrar inesperado. ¿Cómo inesperado?
¿Cómo renta inesperada? Dígame usted. No es la entonces. renta inesperada de eso. La renta inesperada es de Porque tu la- ganancia del 2021 al 2022. Porque hubo en Ucrania una guerra. 10 millones. ¿Cómo se te ocurre que Pero hay no, una guerra en no Ucrania? no seamos ilusos. A ver, yo quisiera ver si sus trabajadores de su empresa tienen un salario superior al 90%. Al 90.000 No, pesos. por supuesto que no. Es muy fácil hablar de destruir el Estado cuando no necesitas del Estado. Pero la gente necesita de la educación, necesita de los hospitales, necesitamos de las calles, necesitamos Y ya de esta lo dijiste organización recién vos, los que lo hospitales hace- no tienen gas, no tienen coso, tuviste en que aquel hacer un momento, quilombo. Casi pero- te meten exacto, presa. pero Casi no te importa. meten presa. Vos Pero sos el ¿sabes qué? ejemplo más grande. ¿Sabes qué? Gracias a esa movilización, ahora tenemos mucho más Sí, insumos. pero bueno, ¿Y sabes pero qué? te dieron una abuela y han ¿Sabes sacado el de la qué? vuelta. Gracias a muchas revoluciones de nuestros jóvenes tenemos universidades públicas y gratuitas donde todos Yo podemos estudié ir a en la forjar- universidad forjar un pública. futuro. No ¿Sabes podría qué haber pasa? estudiado Piden sin cosas. universidad A pública. mí me encantaría, Tenés en cambio, razón. ¿sabes qué? Que Sí. ustedes tengan los huevos para hacer Sí. una ley donde digan que las empresas, después de determinada ganancia, dividan todo eso que ganaron entre sus empleados. dividan? Porque les Vos al empleado le encanta, tenés les que pagar encanta bien. ganar, Y el ganar, empresario y se está para olvidan de los ganar. empleados. Vos el empresario Pero viste, tiene cuando que les ganar. tocas ¿Cómo ahí, le va a decir el distribuir? bolsillo de ustedes Ah, no tiene ¿qué que anda a crecer, distribuir? el bolsillo nuestro, cuando crece el bolsillo del No, no, trabajador, no. a ustedes Vos al les empleado molesta. pagale No, bien, señor, pero las distribución ganancias de son las tuyas. riquezas. ¿Qué ve el No, empleado? señores, ¿Dónde es la muy viste? lindo hablar así cuando ustedes siempre ven, se quieren usar al pobre infeliz que a veces está desesperado porque todo le fue en contra, porque todo le va más difícil. Vos tuviste muchas más oportunidades en la vida, me alegro. Sí, pero no trabajas más que el tipo que está vendiendo No. pan allá en la esquina. No, Entonces, no. ¿sabes Y qué? hay que Sería respetarlo. bueno que el Estado le dé una ayuda para que salga de esa situación. No, pero a ustedes les déjalo molesta trabajar, todo. déjalo que lo contraten, déjalo que alguien lo contrate. A un tipo Porque como una hoy que le flexibilidad pagan 2 laboral y el pesos. tipo va a trabajar. 2 pesos les pagan no, a ustedes. Sergio, Pero por favor, sí. gana más, Usted me ganan pedía la pagan. palabra, pero yo se le iba a dar lo mismo. Está bien. Sin necesidad de que me la No, pida. no, está bien. Un par de cruces con el otro panel. Se han sentado no deliberadamente así, No, está bien, lo podría tener acá al lado. Por suerte Hubiera sido prefiero, mejor, hubiera pero sido prefiero obtenerla a Estela acá al lado. De todas maneras no hay problema. Lo que decía es que en la lista de las cosas que quiere destruir Milei, me vino a la memoria porque habló de que los jóvenes que se quieren ir en masa afuera, para mí es un verso, pero no sé cómo, porque se van a ir con low cost, porque Milei propone destruir, cerrar aerolíneas argentinas. Eso forma parte del resto del paquete que usted le preguntaba. Banco Central, después le agregó los convenios, la flexibilización laboral, yo agrego la moneda, la bandera quizá, y la aerolínea de bandera. Quieren 700 destruir. millones En eso, de dólares callate, por año querido, que estoy pierde. hablando yo te escuché, ahora cállate la boca. Entonces, quieren destruir la aerolínea de bandera, entre otras cosas. Así que quería contestarle eso. Sobre la gran formación cultural que tienen los jóvenes y la gente que lo ha impactado a él, es muy relativo, ¿no? Porque la segunda de Milei y que entró en la Cámara de Diputados es una persona que forma parte de los equipos políticos de los, digamos, los familiares de los genocidas, que niegan el genocidio y el terrorismo de Estado en la Argentina. Esa mina, no recuerdo su apellido, su nombre, entró como segunda diputada de Milei. Así que no sé qué formación política o cívica o democrática puede tener alguien que niega la acción de la dictadura. Esto lo sumo a lo que dije antes, que Cavallo y muchas ideas de Cavallo están en el ideario de esta gente. Eso para que tenga el fascismo avanza. Y por otro lado, con respecto al amigo Maqueda, que exponía, él decía que los problemas de la Argentina son el populismo de izquierda y el populismo de derecha. Al margen de esa categoría, muy lilito, solo que digo que hay que detenerse en los 4 años de Macri. Porque en los 4 años de Macri, los trabajadores registrados perdieron el 20% del salario. En los 4 años de Macri, la deuda externa creció en forma exponencial. En los 4 años de Macri se fugaron 86.200 millones de dólares, según el informe de mayo del 2020 del Banco Central. Así que yo no estoy defendiendo este gobierno, pero no se puede hablar de los 2 demonios. La teoría de los 2 demonios, inaugurada por Alfonsín en aquel tiempo, para identificar a la guerrilla con la dictadura, era falsa. Y la teoría de los 2 demonios, el populismo de derecha y el populismo de izquierda, es falsa también. Acá el gran daño lo hizo el macrismo con su política, repito, servicial hacia el capital extranjero, con su amiga Lagarde. ¿no es cierto? 20 años de Cristina, 20 años de Cristina Cállate y la boca, 4 te años. dije. Pero habla media hora y Yo no estoy hablando dice los nada. 4 minutos y contestando la pregunta que me hizo el doctor. Cuando el doctor me diga, o antes que él me diga, yo me callo.
Pero por eso digo, eso para que vos tengas y guardes. Y eso en relación a la teoría de los dos demonios aplicada a la historia argentina. En concreto, en los últimos años el que hizo más daño fue el macrismo y todos sus aliados. Te del quiero Punto por el Cambio. contestar que Vicky Villarroel... Hernán, van a tener intervención todos, van a poder decir todo dentro del tiempo de que disponemos. Es la regla del programa, por otra parte, y la cumplimos siempre. Somos muy respetuosos todas las opiniones, al margen de las que yo pueda tener, que en realidad a la gente no le interesa. Interesa lo que ustedes piensan. En Córdoba, la coalición cívica y Juntos por el Cambio, porque estamos hablando para la gente de Córdoba, estamos muy colonizados por el periodismo y la televisión de Buenos Aires, demasiado, por las líneas que ellos bajan, como dije en la introducción muy rápida, bajan sistemáticamente. En Córdoba, ¿cómo se avisó la solución que ustedes le quieren dar a su inserción en Córdoba? Y hemos venido denunciando sistemáticamente a la corrupción de Córdoba. Bueno, te agradezco, Carlos. Parece que ha pasado a un segundo plano. Te agradezco, Carlos, la pregunta, porque coincido con que la mentalidad unitaria de este país, en el fondo, es la causa del unitarismo real. Todos pensamos y vemos como si todo el mundo empezara y terminara en Buenos Aires con los políticos nacionales, y la verdad es que las provincias son preexistentes a la nación. Córdoba es una provincia impresionantemente rica en su potencial, pero está gobernada desde hace 6 periodos consecutivos por el mismo grupo de gente, y eso nos ha arrojado... ¿Eso incluye radicales y peronistas? No. Los últimos 6 periodos, los últimos 24 años, ha gobernado el peronismo. Eso nos ha arrojado un resultado que tenemos más pobres que el ya altísimo promedio nacional, Córdoba. Más desempleados que el ya altísimo promedio nacional. Concretamente, solo en el Gran Córdoba hay 730.000 pobres, solo en el Gran Córdoba. El narcotráfico, totalmente tomado, la policía de Córdoba, tenemos el narcoescándalo en Río Cuarto, por el cual nosotros le pedimos el juicio político al ministro Macei, tenemos el narcoescándalo en Villa María, tenemos complicaciones en San Francisco, muy graves, también ligadas al intendente Martín Yarlora, porque ahí no hay que olvidar que así como está la familia de los Monos, está la familia de los Gallardo. Entonces, tenemos la suma del poder público en el peronismo. Como decían acá antes, hay una alianza entre el Poder Judicial, Tribunal Superior, Fiscal General, a quien también impugnamos. El fiscal general no existe. Empleado del gobernador. La legislatura, 2/3 la tiene el gobernador. Por supuesto, el defensor del pueblo, de quien estamos hablando, de otro empleado del gobernador, disfrazado de radical. Eso es Córdoba. Un modelo de concentración de poder, de corrupción, de impunidad, con resultados sociales y económicos catastróficos. Bueno, frente a eso, nosotros estamos militando la idea de la alternancia. ¿Qué quiere decir alternancia? ¿Quiere decir que la gestión de Schiaretti es la peor y que la gestión de Juntos por el Cambio va a ser la mejor? No. Antes de entrar a la alternancia, tengo que hacer una pausa. Bueno. Unos minutos, tengan paciencia con la pausa y ya volvemos y vamos a ver en qué consiste la alternancia y si hay viabilidad en Córdoba para la alternancia. Y además me quedó una idea. Dijo de los gobiernos peronistas de hace 6 periodos consecutivos. 6 periodos consecutivos. Mestre y Angelos de antes, no sé cómo encajan dentro de este conjunto de ideas de lo que se llama también cordobesismo, que a su vez se enfrenta o no se enfrenta con todos los monopolios conceptuales, culturales, jurídicos, comunicacionales, políticos de Buenos Aires. Ya volvemos. Empresa. Le he pedido a Alberto Fernández. Gregorio Hernández Majeda, presidente de Coalición Cívica, estaba hablando de la posibilidad de la alternancia en Córdoba. 25 años que hubo posibilidades de alternancia, pero siguen lo mismo. Sí, me gustaría terminar la idea porque... Claro que para eso te doy la palabra. Porque sin alternancia no hay democracia. ¿Por qué? Porque el monopolio del poder, ahora que hablamos del liberalismo, el liberalismo se opone al monopolio del poder político y también del poder económico. Se sostiene justamente un capitalismo democrático en la competencia. La competencia es buena porque la competencia mejora el producto. Entonces, hoy en día en Córdoba hay un solo grupo político que es capaz, si hacemos una analogía con la economía, de prestar el servicio de gobernar Córdoba.
que es el peronismo. Y que efectivamente algunos periodistas dicen, y ustedes tienen que demostrar que van a gestionar mejor que Schiaretti. Y yo les voy a decir, pero es imposible de demostrar eso, porque nadie ha gobernado Córdoba que no haya sido Schiaretti de la Sota desde el año 99. Entonces, nadie puede acreditar mayor experiencia de gestión que el actual gobierno. Ahora bien, eso quiere decir que haya habido y que haya un solo partido que sea capaz de gobernar, lo corrompe absolutamente. Y eso es lo que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque se sabe libre de todo tipo de controles. Entonces nosotros tenemos que gestar ¿qué? La alternancia. Pero ahora, ¿sostenido en qué? ¿En personas? ¿En candidatos solamente? ¿En figuras conocidas? No, en un programa. Ese programa tiene que ser el resultado de un proceso en donde evaluemos cuál es la situación de Córdoba y cuáles son las reformas fundamentales que hay que hacer. Digo un ejemplo desde lo institucional. Córdoba no tiene ley de ética pública. Córdoba no tiene ley de acceso a la información pública. Córdoba tiene un sistema absolutamente feudal en cuanto a lo institucional. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar. Ahora, ¿qué ha hecho todo mal el gobierno de Schiaretti? Por supuesto que no. Ha hecho obras de infraestructura impresionantes y muy positivas para Córdoba. Entonces, habrá que mantener lo bueno y derrumbar lo mucho malo. A nosotros como oposición, ¿qué nos toca? ¿Hablar de lo bueno? No. Nos toca hablar de lo malo y hacer un control del poder los partidos que estamos en la legislatura, por ejemplo, que es lo que nosotros hacemos. Ahora, ¿con esto qué quiero decir? El pueblo de Córdoba tiene que saber que vamos a estar ante una oportunidad única el año que viene. ¿Por qué? Porque no hay un candidato fuerte por parte del oficialismo. Para eso no va a ser Juntos por el Cambio, porque hay partidos como, por ejemplo, el de Encuentro Vecinal de Aurelio García Elorrio, que probablemente se sume a esta movida y probablemente otros partidos también lo hagan. Entonces, toda la oposición... Ese ejemplo hacia Lozano es una... Bueno, sería muy bueno que, ello. por supuesto, sería muy bueno que provincialmente todos quienes estamos en la oposición podamos organizarnos detrás de una primaria, disputar las candidaturas, pero unificar un solo programa, porque en el fondo hay que pensar en la gente que, como bien decíamos al inicio, ya no da más. Y el tema, miren, está a juicio el fusilamiento de Joaquín Paredes por parte de la policía de Córdoba. Joaquín Paredes, un chico de 19 años, del norte de Córdoba, Paso Viejo, que fue fusilado por la policía de Córdoba. A ver, ¿qué tipo de control puede tener una fuerza civil armada de más de 20.000 efectivos cuando siempre vienen gobernando los mismos, tienen 2 años de instrucción, tienen derecho a portar un arma y les pagan unos sueldos totalmente desfasados de la realidad económica? Entonces, estos son los temas de Córdoba. La educación, la salud, se vio con la pandemia. Son muchos los temas que con el monopolio del poder no se van a solucionar. Estela, hacemos por Córdoba. ¿Es peronismo? No, se ve Me lo en dice cada... con una sonrisa cuando tiene una carga dramática bárbara. Porque yo lo veía a él y Schiaretti ha sido de Juntos por el Cambio. Usa el sello del peronismo, pero no cumple con las pautas del peronismo. Vos vas a ver, se dedicó más, que son necesarias toda esta infraestructura, estas calles, estos puentes, pero se olvidó de hacer más escuelas, se olvidó de hacer mejores hospitales, se olvidó de invertir en esas cosas que al ciudadano de Córdoba le hace la vida más fácil y que le hace ganar más derechos. Por algo tenemos 3% más de pobres que la media del país. Y el movimiento obrero se encuentra férreamente unido alrededor de las propuestas que le lanza lo que se llamaba antiguamente justicialismo y que yo creo que ya como tal no existe, al menos acá. Yo sigo siendo de la idea de que los gremios deben ser independientes de los partidos políticos, ¿no? Pero muchos compañeros de distintos gremios se dicen ser peronistas, pero son obedientes a Schiaretti. Entonces, cuando vos sos obediente a este gobierno que está de turno o el gobierno anterior, realmente los que pierden son los trabajadores. ¿Cómo por eso controla el schiarettismo la desobediencia, la hipotética desobediencia de los trabajadores? Supongo que como está por hacer conmigo, adoctrinando, ¿no? Está queriendo no sacar los fueros para que no hagamos ver las realidades que van en los hospitales públicos, por ejemplo, pero no tan solo que es la realidad que perjudica al trabajador, sino al usuario, a los cordobeses que necesitan de estos hospitales, que tienen que seguir siendo públicos,
porque más de una vez nos ha querido privatizar, y no hace una privatización de un hospital completo, sino te va privatizando por sectores, la farmacia, la cocina, el servicio de limpieza, ese tipo de privatizaciones te hace. Entonces, donde no se mejora la calidad del servicio y sí se empeora las condiciones laborales de cada uno de esos empleados. Porque los que eran antes de la cocina, por ejemplo, las cocinas de los hospitales públicos pertenecen a una empresa privada ahora y están en peores condiciones que cuando estaban en la parte estatal, ¿no? Cobran muy poco, tienen muchísima carga horaria y así pasa con cada uno. O sea, cuando vemos un Estado que se desprende, que privatiza, no mejora la calidad. Está invirtiendo plata del Estado para que los privados ganen y siempre, siempre pierde el trabajador. Miremos Lozano Córdoba, Sí, con Avanza Libertad o Libertad Avanza, como quiera llamarlo. sí. ¿Usted también quieren la confluencia de otras fuerzas o quieren trabajar de la manera en que aparentemente lo plantea Milei solo? Sí, por ahora nosotros queremos trabajar solos. Estamos conformando un espacio en el que queremos trabajar solos y tenemos un crecimiento sobredimensionado para la capacidad que tenemos. Es impresionante. Estamos formando mesas políticas en todas las ciudades, pero nos llama la gente. Le digo, sorprendente el crecimiento y muchos espacios vecinales de muchas localidades del interior se quieren plegar a la Libertad Avanza, porque creen que es el futuro. Pero yo quiero nada más aclarar un tema que dijo recién el amigo allá, de Vicky Villarroel, que es la diputada, que ha sido La segunda diputada nacional de Milei, que viene de otro espacio, no viene de la Libertad Avanza, viene de NOS, otro espacio político unido en Buenos Aires. con un militar al frente. Sí. Y ese espacio, totalmente responsable, la persona, esta Vicky Villarroel, es una persona excelente, y tiene una idea que muchos compartimos, que se ha visto solamente una cara en el genocidio, solamente se ve una cara. Lo que hicieron las fuerzas subversivas, que todos nosotros hemos vivido, que fue terrible, no se ha juzgado. Parecen niños que jugaban a las bolitas esa gente. Y yo lo que digo es que esta mujer, muy bien a mis ojos, trata de reivindicar otra mirada que no es la que está tan sesgada y por la que el gobierno kirchnerista solamente parece que hay víctimas. Ha habido víctimas civiles, víctimas en democracia, de personas que no tenían nada que ver, que eran perfectamente personas que no tenían nada que ver con la subversión, ni con la lucha, ni con la represión. Entonces, es respetable, esa persona, Vicky Villarroel, es muy respetable y nosotros opinamos igual que esa. Hay una especie... Sí. Dos preguntas a él, ¿no? Sí. ¿Qué país del primer mundo aplica las políticas que ustedes proponen y que han tenido éxito? No, nosotros no tenemos por qué haber otro país en el mundo que No, tenga pero las por mismas ejemplo, porque medidas. ustedes nos Por dicen, ejemplo, la nos plantean dolarización, algo la que parece un cuento de hadas y quiero son ver si en medidas. algún lugar del No, las mundo, medidas- sea Finlandia, No. Suecia, Dinamarca, Bueno, esos mira, países Estados donde hay una Unidos, buena equidad mira Estados social. Mira Estados Unidos, la flexibilidad laboral norteamericana. Pero que Estados tiene- Unidos... Es la bandera, es la Ah, bandera pero de la a mí bandera. no, te Estados pregunto de Unidos países tiene donde pleno hay empleo. una equidad social Estados que Unidos sea es envidiable. Estados inequitativo Unidos socialmente. tiene muchísimos pobres, tiene muchísima discriminación, tiene un montón de falencias Tendrá de que no todo. queremos para nuestra sociedad. Bueno, pero yo quiero eso ver es en esos tu idea países que son política. buenos. Yo que te son digo, buenos. la flexibilidad Doctor. laboral Doctor. se usa en muchos Doctor. países del mundo. O sea, me estás diciendo que me Un estás momento, dando un experimento que no sabes si en algún la lado... dolarización también. Un Mira momento. Venezuela, quiere Estoy ahí, dolarizar. no solo un segundo. Esta idea de los dos demonios se está instalando muy peligrosamente a mi Sí. entender, ¿no? La pregunta va para Sí. Ortiz. Sí. Y cada vez tiene mayor aceptación en ciertos medios de comunicación, con mucha más virulencia. Sí, pero es una batalla que ya perdieron ellos. Perdieron porque los 24 de ¿No hay marzo... posibilidad de reactualizarla? No, yo creo que perdieron ya totalmente esa batalla. Es como discutir sobre los papeles importantes o no de San Martín. Perdieron. Los 24 de marzo las multitudes ganamos la calle, salvo en pandemia, y no con la teoría de los dos demonios, sino reivindicando los 30.000 desaparecidos presentes, a esa generación que luchó por el poder, a esa dirigencia sindical combativa de los Toscos, Salamanca, Tino López, que tanto nos falta hoy, Estela,
en la Argentina y en Córdoba. Así que esa es una batalla perdida. Bueno, él reivindica a Villarroel, yo reivindico a las abuelas de Plaza de Mayo, a las madres de Plaza de Mayo, en fin, a los organismos de Plaza de Mayo. Ahí son dos mundos, ¿no? Son dos mundos los que nos separan. Yo no me quiero ir del programa sin que usted exponga cuáles son los presupuestos para salir de esta situación, de este atolladero, porque usted viene predicando desde el Partido de la Liberación, claro, en forma constante y sistemática. Claro, Pero antes de contestarme, por favor, porque sí, le había... Quiero cerrar el tema Córdoba. Le había confiado la palabra un minuto para cerrar el tema Córdoba. La libertad está en peligro si no hay alternancia. Y esto es lo que todos los sectores deberían tener la capacidad de ver, porque es evidente. No hace falta demostrarlo con un esfuerzo argumental tan grande. Cuando se concentra el poder, y se lo agradezco, doctor, porque en muy pocos programas yo puedo hablar sin la autocensura como con la que hablo acá. En muy pocos programas en nuestra provincia se puede hablar con la libertad y con la diversidad y con el pluralismo con el que se habla acá, sin ningún tipo de censura. Y yo a usted lo quiero, pero no le chupo las medias, estoy diciendo la verdad. Y eso, imaginemos un ciclo de por lo menos 4 u 8 años más, o sea, vamos a ir a 30 años, por más que ella diga que no es peronismo, no importa. Juan Schiaretti es el presidente del Partido Justicialista de Córdoba, hubieran dado la batalla interna y le hubieran ganado. Es lo que es. Entonces, si nos guste o no nos guste, si vamos a tener un ciclo de 30 años del mismo partido en el poder, la libertad de expresión, que es la libertad primera y fundamental que tenemos para hacer política y para vivir en democracia, está realmente en riesgo. Entonces, no es cuestión de darnos el lujo por ahí de mantenernos en la trinchera con la bandera cuando está en riesgo la libertad de todos. Quiero saber, Sergio, las propuestas. Sí, a mí me... Porque usted es un crítico a su vez de la gestión gubernamental nacional, sí, y lo hace de una manera muy metódica. Claro, sí, exactamente. Yo creo que escucho hablar que unos quieren ir solos, otros quieren una interna, una primaria. Están pensando en el 2023 y yo creo que eso ofende a las urgencias de nuestro pueblo trabajador, sobre todo, que tiene otros problemas que tienen que ver con la inflación, con el trabajo, con que no llegan, no digamos a fin de mes, sino a las 4 comidas diarias. Entonces esa es una prioridad. ¿Cuál es la prioridad? Yo creo atender las propuestas, las necesidades de la gente. Para atender la necesidad de la gente hacen falta recursos. Firmando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para pagar una deuda fraudulenta que contrajo fundamentalmente Macri y aceptando inspecciones semestrales, trimestrales, mensuales y semanales del Fondo Monetario Internacional, evidentemente no va a haber recursos para atender esa necesidad de la gente. Entonces, nuestra primera propuesta es auditoría y suspensión de pagos de la deuda externa, por lo tanto, en contra de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En segundo lugar, en este momento hace falta que los productos, las commodities, los granos y productos de exportación, energía, tenga un rol por parte del Estado, que no lo tiene y que inclusive retrocedió hace algún tiempo cuando había elaborado la propuesta de estatizar Vicentín. En este momento, esas cerealeras, Cargill, Cofco, Nidera, Bungiborn, etcétera, y hasta la propia Vicentín, en menor medida, son las que se quedan con el grueso del comercio exterior y con los dólares producto de las cosechas, que muchas veces se subfacturan o se sobrefacturan, no hay puerto, no hay flota mercante nacional y demás. Por eso nuestra propuesta es, además del tema de la deuda externa, recuperar los recursos fundamentales del país, léase el comercio exterior, léase la banca, léase la energía, léase la siderurgia, donde lejos de haber un capitalismo democrático y plural y liberal, como decía recién Hernández Maqueda, cada uno de estos rubros está monopolizado. El comercio exterior o el rubro alimentos por Molino y 7 empresas más, por Cargill y los que les mencioné en el tema de la agroexportación, por Techini y Asindar en el tema siderúrgico, por Pampa Energía, Edisur y Edinor. Es muy rico lo que plantea Sergio, nos estamos yendo, porque me queda ya un minuto. Lo que quería saber de Lozano era, no sé, interrupción, si hay deserción de militancia política
para engrosar a Libertad Avanza o Avanza Libertad? Por supuesto, No, principalmente por del supuesto PRO. no sé, porque a mí no me consta. Pero seguro y principalmente del PRO. Sí, no Que de creo la que va a coalición desaparecer. cívica. Que- Quiero- No, del PRO. ¿De Quiero- dónde proviene esta deserción? Del PRO. Del PRO. Yo pienso que el partido de Macri Entonces en usted Córdoba va a supone desaparecer. o presume que el PRO está en desbandada. Sin duda. Está En desbandada. Córdoba. En Córdoba seguro. En Córdoba, si sigue al ritmo que va, no va a existir más. Y ellos son los que en alguna medida Sí. desertan y nutren Sí. al Los sector. votantes de Macri, sin duda, nos están por votar a nosotros. Los de Macri, Todo dicho. porque hay votantes que no son de Macri. Bueno, los de Macri seguro. Lo último, No, que me yo, voy porque me tengo que ir. lo último es que la mejor forma de pensar en la gente cuando no se tiene el poder es armar una alternativa para mejorar a lo que está. Y eso es lo que nosotros nos dedicamos mientras controlamos. Y no repitan más la mentira de que Macri es responsable de la deuda de la Sí. Argentina, No, porque no, eso es es una una mentira. mentira total. Macri heredó la deuda de Cristina. No puedo dejar, y no lo puedo que terminar hizo el fue programa eso. sin que le No conteste repitan más eso. brevemente, Sergio, Sin duda. brevemente. Reitero lo dicho, no lo digo yo, un economista como Horacio Robelli, estudioso, y el informe del Banco Central del 20 de mayo del año 2020 indica que las primeras 100 empresas fugaron 24.276 millones de dólares. No quería dejar pasar por alto esta Eso es falso. refutación, si es que se puede llamar así, una complementación. Nos vamos. El programa realmente da para mucho más y para seguirlo y ya lo vamos a volver a invitar a todos ellos. Hasta la próxima. Y no a los malos de ahora. Son los dos horribles. La pindonga, el chuflito. Macri, Vidal,